Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Soy María Carolina Albán y el día de hoy vamos a estar aquí en el CEIDEIN, Centro Educativo Internacional de Desarrollo Integral, haciendo nuestra clase magistral acerca de los miedos. Vamos a ver qué son, cómo afectan y cómo aprender a vencerlos. Bienvenido y espero que te guste tu clase. Sobre cómo el miedo puede estar afectando tu proyecto de vida. Si miramos en la rueda de la vida las 10 áreas de desarrollo personal, de desarrollo y crecimiento, en tu rueda de la vida puedes estar preguntándote cómo el miedo puede estar afectando tu crecimiento personal, tus negocios o tu profesión, tu familia, tu salud, tus amigos, tus relaciones interpersonales con tus amigos, la forma en cómo te recreas y te diviertes, tu relación personal contigo mismo o con tu pareja, la contribución que haces en servicio a una comunidad, tus finanzas y, por supuesto, la vida espiritual. ¿Cuánto puede estar afectando el miedo realmente en el desarrollo pleno de tu proyecto de vida? ¿Qué área de tu proyecto de vida crees que es la más afectada por tus miedos? ¿Cuánto le puede estar costando a tu salud, tanto física, mental o emocional, la falta y el manejo de tus miedos y temores? ¿O cuánto le puede estar costando a tu vida y a la de tu familia la excesiva compulsividad precisamente por esa falta de miedo y de temor? Entonces la pregunta aquí sería, ¿será que el miedo y el temor es algo negativo en nuestra vida? ¿Es algo malo? Bueno, eso es lo que vamos a estar desarrollando el día de hoy. En nuestra masterclass del día de hoy vamos a estar viendo, antes de comenzar a ver qué es realmente el miedo, necesitamos entrar en un estudio profundo sobre lo que es una emoción, lo que es un sentimiento y la diferencia entre emoción y sentimiento. Vamos a seguir en lo que es el estudio del miedo, cuáles son los enfoques del miedo, cuáles son los miedos más comunes y una técnica para superar los miedos. El camino de la vida es un sendero largo donde al final recoges los frutos de lo que siembras y cosechas. Así que haz un alto, invito amigo o amiga del camino a que hagas un alto en el camino de tu vida en este momento y te preguntes ¿qué tanto has logrado? ¿Cuáles son los frutos que estás en este momento recogiendo de esa siembra y esa cosecha a lo largo de tu vida? Y que te puedas plantear de aquí en adelante qué es lo que quieres recoger, hacia dónde quieres llevar tu proyecto de vida. Por eso cuando yo hablo de proyecto de vida, hablo de algo que está planificándose, algo que se está reestructurando y que requiere una reorganización o una planificación, un rediseño, para poder cambiar esas cosas que no nos permiten avanzar, para que luego podamos recoger los frutos de esas siembras y esas cosechas que tanto queremos ver. Pero te pido un favor. Apaga tu celular, cierra la puerta, cierra cualquier distracción que puedas tener en este momento. Abre tu mente, ábreme tu corazón y permite que todas y cada una de las palabras que te voy a entregar el día de hoy sean de bendición para tu vida, así como lo han sido para la mía.
Mi nombre es María Carolina Albán, soy colombiana, licenciada en música de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. Soy consejera de la salud natural emocional certificada por el Royal International Institute. Soy consejera pastoral certificada en temperamentos del National Christian Counseling Association y he realizado estudios en psicología cristiana y soy practicante del SOAR Global Institute para desarrollar perfiles de personalidad. Aparte de eso, soy una incansable investigadora del comportamiento humano y la relación con la naturaleza divina de Dios. He escrito un libro que se llama Encuentro con Dios, que ha sido bestseller en Amazon. Ya llevo 3 ediciones del mismo libro. Escribo para revistas y artículos locales enfocados en la familia. Y además tengo mi propio blog en mi página de internet, la cual puedes visitar en www.mcalban.com, con mucho contenido, todo enfocado en el crecimiento y desarrollo de tu proyecto de vida. Soy creadora del programa Música con Propósito, Medicina para el Alma. Tengo cursos online, uno se llama Hay que vivir cantando, otro El poder de tu voz, donde trabajo la música y el canto terapéutico como parte de una herramienta importante, como parte del crecimiento y desarrollo personal. Soy fundadora y directora del Centro Educativo Internacional de Desarrollo Integral, CIDIN, desde donde estás en este momento realizando tu clase magistral. Tengo 20 años de experiencia en investigación, estudios, pero lo más importante es mi propio testimonio de vida, ese testimonio que me permite a mí crear esos mecanismos y esas herramientas que a mí misma me han ayudado a través de todo, de la experiencia y todo el estudio y conocimiento que me han podido llevar a ese maravilloso encuentro conmigo misma, con Dios y con mi prójimo, y desde donde desarrollo mi propósito de vida, ya no como un proyecto, sino como un propósito, y enseño también a que tú puedas decirle sí a tu sanidad interior. Aquí, como ves, hace 20 años estaba dando talleres a niños, igualmente adultos. Trabajé en una orquesta internacional de salsa donde tuve la oportunidad de viajar a diferentes lugares y expandir mucho mi capacidad de entender que somos culturas distintas, razas diferentes, pero que bajo los ojos de Dios todos somos iguales. Fui embajadora de la música colombiana, del folclore colombiano, y dentro de esa experiencia que tuve de vida, de crecimiento y desarrollo, tanto con la música, porque hacía también talleres de musicoterapia y trabajaba con centros geriátricos o con niños discapacitados, me di cuenta que pues a los 20 años el recorrido de la vida era demasiado corto como para decir que ya tenía un desarrollo pleno de mi proyecto de vida, pero desde esa época ya venía dando mis primeros pasos y ha sido una experiencia muy hermosa después de 20 años poder retrotraer todo eso que empezó con tanto amor y con tanta emoción, pero que al final del camino se volvió un sentimiento y ahorita estoy prácticamente replanteando y rediseñando mi proyecto de vida para que el propósito pues sea mucho más, los frutos de mi propósito sean mucho más exitosos. Esta es mi familia, soy madre de 4 hijos, abuela de una nieta. Acá está mi padre, este personaje es muy importante en esta historia, esta es mi linda y hermosa madre. Y básicamente te presento mi familia porque más allá de lo que puedo estar hablándote como consejera o como coach de vida o como maestra, realmente el proceso de desarrollo y superación personal con mi familia ha sido algo supremamente maravilloso. Vamos a comenzar hablando sobre las emociones. Básicamente, la palabra emoción procede del latín que es emovere, que significa remover, agitar o excitar. Se define como cualquier agitación y trastorno de la mente hacia un sentimiento, la pasión o cualquier estado mental vehemente o excitado,
Es el estado afectivo que se presenta en el ser humano porque pues los animales son muy emocionales, pero el ser humano tenemos la capacidad de racionar. Y en el ser humano, pues la emoción se presenta brusca y súbitamente y a veces se presenta en forma de crisis, ya sea de menor o mayor intensidad y duración. Espero que te identifiques con estos hermosos personajes que los manejamos todos los días a través de nuestras eh, mensajes de texto, nuestros posts en las redes sociales, pero básicamente pues lo que realmente está diciendo este tipo de caritas son la representación de las emociones que nosotros sentimos dentro de lo que vivimos cada día en nuestro proyecto de vida. La función de la emoción es proporcionar al organismo el nivel de placer o displacer adecuado según la emisión como una respuesta más idónea a cada situación específica. Esto quiere decir que a cada situación nosotros vamos a tener una reacción, y bien sea de placer o displacer, y esa es la función de la emoción. La emoción inclina a una respuesta determinada, orientada alternativamente a conseguir lo que puede ser útil para satisfacer las necesidades y evitar lo que se opone a esta satisfacción. Es decir, nosotros buscamos siempre estar más cerca del placer y lejos del displacer o de lo negativo, ¿verdad? La emoción es un eslabón de gran importancia en el comportamiento humano. Ojo, esto es muy importante. La emoción es un gran eslabón de importancia en el comportamiento humano, sobre todo en la parte motivacional, en cuanto que éste requiere un óptimo nivel de arousal, o sea, un grado de activación de alerta o excitación del organismo, el cual es producto de los cambios fisiológicos sucesivos a la activación del sistema nervioso. Con esto lo que quiero decir es que, número uno, las emociones motivan el comportamiento humano, pueden servirnos como alerta o como excitación del organismo, o sea que las emociones pasan por un aspecto físico bastante intenso, fisiológico, y que van directamente a activar el sistema nervioso. Por eso las emociones son tan importantes. Generalmente las emociones van acompañadas de dos tipos de respuestas. Una externa, que es observable por los demás y que todo el mundo se puede dar cuenta que estás teniendo una determinada emoción, ya sea a través de tu lenguaje verbal o tu lenguaje oral o tu lenguaje corporal. Y la otra es de tipo interno y lo sufre tu organismo, tus órganos, y en esto pueden ser, por ejemplo, palpitaciones más fuertes, dolor de cabeza, se sube la presión, la tensión sanguínea se sube o sientes una sudoración en las manos, dependiendo del tipo de emoción que estés teniendo. Como hemos visto en otras clases magistrales, la emoción también integra, hace parte de nuestro ser integral, es decir, la inteligencia emocional, que es una de las partes que se encuentran en el área de la mente-alma, como vemos acá, está como en el centro de donde se disparan hacia abajo nuestro cuerpo físico, nuestra voluntad, pero también hacia arriba nuestra inteligencia cognitiva y nuestra inteligencia espiritual. Esto quiere decir que una emoción puede o ser muy baja y estar en nuestro cuerpo físico y dominar nuestra voluntad, o puede ser, digamos, llevarnos a un nivel de vibración más alto y podemos pasarla por una inteligencia cognitiva, un análisis, un desarrollo del raciocinio y llevarlo hacia un nivel más alto, que es la parte espiritual, que realmente es allí donde deberíamos llegar todos, ¿verdad? También hemos hablado acerca de los temperamentos, del carácter y el perfil de personalidad. Y hemos visto que hay personas que tienen más desarrollado su coeficiente intelectual que su coeficiente emocional. Y esto no quiere decir que sea bueno ni malo, simplemente son diferencias
con las cuales nosotros venimos desde el momento en que somos engendrados y por naturaleza, creación de Dios, pues así somos, ¿verdad? Entonces hay unas personas que parece que no tuvieran emociones, que fueran menos expresivas. Estas personas son más intelectuales y una persona con inteligencia emocional puede ser alguien que pues tenga muchísimas florecitas en su cabeza, ¿verdad? Igualmente hemos hablado que las emociones afectan dependiendo de nuestro perfil de personalidad. Un colérico casi siempre va a tener emociones más violentas, de ira, de agresividad. Tiene esa tendencia como a tener un poquitito más de desarrollo en las emociones en esa parte. En cambio, el sanguíneo, su emoción casi siempre es de alegría, de jolgorio, de festividad, de estar gozando la vida sin importar o racionalizar qué tan eh, profundo sea, ¿no? Puede ser muy superficial. En cambio, el melancólico, sus emociones son más de nostalgia, de análisis, de que todo es deep inside, o sea, muy profundo. Y puede pasar pues de ser una persona suprema, de ser nada superficial y a ser demasiado profundo y que todo le afecte emocionalmente muy fuertemente. El flemático, en cambio, perdón, suele, digamos, tener una forma muy parca de expresar sus emociones. El flemático no quiere decir que no tenga emociones, pero su manera de expresarlo pues es una forma muy parca y pues esto no es ni bueno ni malo, simplemente hace parte de nuestro perfil de personalidad. Ahora vamos a hablar un poco acerca de los sentimientos. Se entiende por sentimiento a la acción y el efecto de sentir o sentirse. Es una palabra que proviene del latín, que está compuesta de la siguiente manera. Sentire significa oír y también responde al significado de las percepciones táctiles y gustativas y con el sufijo miento, que quiere decir instrumento, medio o resultado. Esto quiere decir que el sentimiento es el medio o el instrumento de escuchar nuestras percepciones a los sentidos. Esa es una manera de definir lo que son los sentimientos. Los sentimientos, cuando se hablan de sentimientos, se refiere a un estado expresivo del ánimo que se produce gracias a la impresión de un acto o situación y que son estados alegres, felices, tristes o dolorosos, o sea, son emociones pequeñas que se van encadenando y tejiendo a largo plazo. El resultado, como resultado de las relaciones, vivencias, experiencias, la forma de actuar del ser humano, y de allí se van derivando esas pequeñas emociones cuando aparecen una situación repentina. Esto quiere decir que las emociones y los sentimientos están entrelazados como tal, pero las emociones van directamente al estado fisiológico, al sistema nervioso, mientras que los sentimientos son una manera de vivir, son una manera larga, como un estado, ¿no? de forma de ver la vida basado en esas pequeñas, en la construcción de esas pequeñas emociones. Los sentimientos no mueren fácilmente porque nuestra memoria los continúa alimentando. Esta es una frase del Rincón del Tíbet, muy hermosa. Y quiero en este momento empezar a darte la diferencia entre las emociones y los sentimientos. Las emociones es una respuesta de nivel básico que crea reacciones bioquímicas en el cuerpo, alterando el estado físico actual. Recuérdate que hablábamos que afectaba primeramente el sistema nervioso. Entonces esto quiere decir que el sistema nervioso te va a dar reacciones bioquímicas que cambian el comportamiento fisiológico de tu cuerpo y que van manifestándose internamente, pero también externamente. En cambio, los sentimientos son solamente asociaciones mentales y reacciones hacia las emociones según las experiencias personales.
Es decir, cuando tú le das mente y mente y mente a las emociones sin que esto te haga tener una reacción pues física compulsiva o drástica, como hablábamos de la crisis, pues entonces ahí ya estás generando sentimientos. Según el profesor de neurociencia Antonio Amasio, los sentimientos son experiencias mentales del estado en que se encuentra nuestro cuerpo y estos sentimientos van apareciendo a medida que el cerebro va interpretando las emociones. Volvemos a tejer las emociones y de ahí van apareciendo los sentimientos. Y las emociones, a su vez, aparecen como respuesta del cuerpo hacia estímulos externos, es decir, que se crea como un ciclo de entrelazamiento entre las emociones y los sentimientos. La emoción es una alteración del estado físico que se puede medir por medio de la presión arterial, latidos del corazón. La emoción nace de estímulos externos instintivos de corta duración. Las emociones son provocadas también por sentimientos, como por ejemplo cuando recuerdas un momento especial y esto te genera una reacción. El sentimiento es una alteración del estado mental que se mide según las experiencias de la vida de cada uno. El amor es un sentimiento que se va construyendo con el paso del tiempo y el enamoramiento es una emoción momentánea. Los sentimientos son generados en el subconsciente. Las emociones son generadas en la parte biológica y física. Por lo tanto, los sentimientos, por lo tanto, quedan en la memoria emocional, siendo duraderos y recurrentes, es decir, quedan en esa parte del alma donde está tu inteligencia emocional. Entonces vamos a concluir un poquito acerca de emociones versus sentimientos. Las emociones son más físicas, los sentimientos son más mentales. Las emociones están muy dadas a estímulos externos, mientras que los sentimientos son experiencias que se conectan internamente. Las emociones son instintivas y los sentimientos van directo al subconsciente. Las emociones son temporales y el sentimiento o los sentimientos son duraderos. Entonces ahora sí vamos a empezar a analizar qué es el miedo. El miedo o temor es una emoción. Recuerda que decíamos que las emociones son una parte importante del ser humano, caracterizada por una intensa sensación desagradable provocada por la percepción de un peligro. O sea que básicamente el miedo es una emoción muy fuerte que se activa o se prende cuando hay una sensación de peligro. Esto puede ser real o imaginario, puede estar en el presente, puede ser proyecciones del futuro o incluso pueden venir desde el pasado. En este momento te voy a poner un video acerca de un testimonio que yo di en una de mis clases, en uno de mis talleres, donde yo te comparto acerca de cómo se activó en mí un miedo y cómo ese miedo del pasado, esa emoción del miedo que se creó en el pasado, se guardó en mi subconsciente y que en un momento determinado se activó en el presente y que la proyectaba como algo importante dentro de mi futuro. Entonces aquí te dejo con el video testimonial. Yo viví con una persona que era, fíjate que no era tanto lo colérico en su temperamento, sino la activación de la cólera, porque él pasaba de ser colérico a ser violento. Entonces yo venía de vivir de un lugar con mis abuelos donde todo era paz, todo era tranquilidad, todo era muy, muy bonito. Y resulta que vengo y vivo con un monstruo de un momento a otro. Yo en mi casa no tendía la cama, en mi casa yo no lavaba los platos, desayunaba con Coca-Cola. Mis abuelos me dejaban hacer lo que yo quería. Y a los 8 años que empiezo a vivir con este señor, resulta que de un día para otro es no más Coca-Cola, cebolla todos los días en las ensaladas, tienda su cama,
y empecé a vivir una vida como de entrenamiento, ¿cómo se llama eso? Militar. Bootcamp. Eso, como un bootcamp. Y yo decía, ¿pero esto qué es? Y yo me acuerdo que yo lloraba solita y callada. Entonces, se fue creando una dinámica en mi casa del miedo. Se fue creando la dinámica donde toda mi casa giraba alrededor de no hacer enojar a mi papá. No, quedémonos callados porque al papá no se le puede llevar la contraria. ¿No? Quedémonos callados porque él se va a enojar. Ese era como el eslogan de mi casa. Cállese todo el mundo porque se va a enojar. Entonces, cuando tú empiezas a vivir en esa dinámica todos los días, año tras año, de quédense callados porque se va a enojar, pero más sin embargo se enoja, ¿qué está pasando? Estás viviendo en una cápsula del miedo. Empiezas a encapsularte. ¿Ok? Entonces, el punto es que en ese quédese callada, no diga nada porque se va a enojar. Se me pasó la vida, quédese callada porque se va a enojar. ¿No? Y entonces, ¿qué perdí? Cuando ese eslogan de quédese callada porque se va a enojar, ¿qué perdí? La capacidad de comunicación. Yo no volví a expresarme, no volví a decir qué sentía, ni si era bueno o si era malo. El quédese callada o escondamos o no le digamos, se creó la dinámica de la mentira, con tal de no hacerlo enojar. Entonces todo el mundo miente, así sea por hobby, por el miedo a que la persona se enoje. Y lo tercero que perdí fue mi autoestima y mi confianza en mí misma. Porque cuando tú andas en los zapatos del miedo, ¿qué te pasa? Te da miedo todo. Entonces ayer que me bloqueé, ayer que hubo ese bloqueo tan tenaz, yo dije, Dios mío, yo no me había dado cuenta que cuando yo estaba chiquita, pasé de vivir así en un campo lleno de luz a entrar en un cuarto oscuro del cállese, mienta y no haga nada porque es que usted no sabe qué va a hacer enojar a esa persona. Y ayer hice un proceso de perdón conmigo misma y con mi papá, y yo ya a mi papá lo perdoné, o sea, mi padrastro, yo tengo la mejor relación con él, tú lo conoces, lo adoro, él es mi amor ahorita, pero su temperamento colérico a mí ya no me asusta. Un día yo tomé la decisión, sin saber nada de crecimiento y desarrollo personal, sin ser cristiana, sin saber nada espiritual, un día tomé la decisión, ¿yo por qué estoy mintiendo? ¿Para qué voy a mentir? Si lo que yo estoy haciendo está bien hecho. Había un pedacito de mí, había una fractura emocional que todavía quedaba en rezago de esa vida del miedo. A pesar de que yo ya había perdonado a mi papá. Entonces fíjate cómo cuando uno está en estos procesos de crecimiento y desarrollo personal, uno puede pensar, el perdón lo es todo. Yo con el perdón puedo salir adelante en la vida y puedo trabajar esto. El perdón te libera. Pero si dentro tuyo hay una fractura emocional que todavía no está resuelta y no tiene nada que ver con el perdón, sino contigo mismo, por ejemplo, con el miedo paraliza, con esa incapacidad de yo salir y actuar, entonces yo tenía que devolverme a ese momento donde mi niña tenía miedo. Y no se trata de perdón, porque yo a mi papá ya lo perdoné. Se trata de que ahí estaba ese miedo. Entonces, por eso dentro de este taller yo separo la parte del perdón, separo la parte de los miedos.
Porque tú, claro, vamos a seguir trabajando el perdón todo el tiempo y queremos llegar a tener esa paz y esa tranquilidad que solo el perdón da. Pero resulta que las esquirlas que te deja el miedo en la vida son tan malas como la falta de perdón. ¿Ves? Entonces, por eso para mí el tratamiento del miedo es una cosa completamente, digamos, única y específica, y hay que trabajarlo. Entonces, volviendo al miedo, la máxima expresión del miedo es el terror o los ataques de pánico. Además, el miedo está relacionado con la ansiedad. Esto quiere decir que muchas de las enfermedades mentales que se presentan hoy en día, como el estrés, la ansiedad y todo este tipo de enfermedades psiquiátricas que vamos viendo que aparecen con más frecuencia, realmente son miedos escondidos en el subconsciente y que al no ser trabajados a tiempo van encadenándose como una enfermedad física, mental, puede llevar a ser también una enfermedad espiritual. La cadena emoción, sentimiento, sentimiento, emoción, para darte un ejemplo, sería estoy asustado, siento miedo y luego me siento horrorizado. Y así sucesivamente, entonces, esa pequeña emoción de temor o miedo se va volviendo un sentimiento a largo plazo, pero cuando algo retrotrae esa primera emoción, entonces vuelve y se dispara se activa el botón del miedo y al final termina siendo una catástrofe mental o emocional. Según Sigmund Freud, como todos sabemos que es catalogado uno de los padres de la psicología, en su teoría del miedo existen dos miedos. El miedo real, que dice que su dimensión está en correspondencia directamente proporcional a la amenaza de peligro que haya. Por ejemplo, un miedo real sería, hay un terremoto, todos entramos en pánico porque pensamos que nos vamos a morir, ¿verdad? O no sabemos cómo reaccionar frente a una catástrofe natural y eso genera un miedo real. Y esa señal de peligro hace que tú empieces a buscar la manera de sobrevivencia. Entonces, desde este punto de vista, el miedo es absolutamente necesario para cubrir esas necesidades que tenemos como seres humanos. Pero el miedo neurótico es la intensidad del ataque del miedo que no tiene ninguna relación con un peligro real. Es decir, por ejemplo, alguien en la infancia fue asustado por X o Y motivo y quedó con esa neurosis y cada vez que se le aparece a alguien o alguna acción o algún evento que lo lleve siempre a ese momento de pánico intenso, esa persona reacciona neuróticamente como si estuviera exactamente viviendo el mismo momento que pudo haber pasado en la infancia. Entonces esos miedos, eso quedó ahí como una fractura emocional, ese miedo, esa intensidad fue tan fuerte que quedó como una fractura muy, muy intensa y esa persona vive todo el tiempo con lo mismo. Esto también puede ser, por ejemplo, cuando uno tiene una fobia, por decir algo, que de niño fue atacado por un animal y cada vez que ve a un animal, pues piensa que lo va a volver a atacar, ¿verdad? Entonces ahí es donde se van generando otro tipo de problemas con respecto al miedo. En la psicología moderna, el miedo tiene dos corrientes. Uno es el conductismo. La psicología moderna tiene dos corrientes, perdón. Una es el conductismo y otro es la psicología profunda. Dentro de cada una de ellas hay una manera distinta de verla. Por ejemplo, en el conductismo, el miedo es algo aprendido. Realmente un bebé cuando nace solamente tiene dos miedos. El miedo a caerse y el miedo a no ser atendido. Entonces, cuando un niño se siente desprotegido, un bebé se siente desprotegido después de que sale del vientre de su madre, solamente tiene dos miedos. Pero en la medida en que va creciendo,
En la medida en que va avanzando, puede ir aprendiendo y la madre puede ir transmitiendo sus miedos, incluso desde el vientre la madre puede estar transmitiéndole los miedos al bebé, y en la medida en que vamos creciendo hay miedos sociales, hay miedos familiares, hay miedos colectivos que se pueden ir aprendiendo y que sean, digamos que a través de diferentes conductas se pueden modificar. En la psicología profunda, el miedo es un conflicto básico inconsciente no resuelto. Esto quiere decir que han sido momentos muy, digamos, cuando la persona ha tenido momentos muy impactantes y ese impacto ha creado un trauma y ese trauma queda en el inconsciente, como hablábamos hace un momento acerca de lo que era el miedo neurótico, ¿verdad? Tiene una cierta relación. Ahora vamos a ver los diferentes enfoques del miedo. Cuando hablamos del miedo biológico, estamos hablando de esa manifestación biológica física que se crea desde el sistema nervioso y que nuestro cuerpo la manifiesta de alguna manera. Como por ejemplo hay personas que le tienen miedo a hablar en público, hay personas que le tienen miedo a la cámara, hay personas que te tienen miedo no, qué sé yo, entonces empiezan a sudar, sus manos empiezan su corazón empieza a agitarse. Entonces este tipo de reacciones biológicas es un tipo de enfoque del miedo. El neurológico es el que afecta directamente la parte del sistema nervioso, impacta las neuronas del cerebro y hay personas que entran en shock. Por ejemplo, alguien que por una reacción emocional, bien sea buena o mala, pues se desmaya por X o Y motivo. Entonces ya ahí estamos viendo que hay implicaciones cerebrales mucho más profundas. El psicológico es cuando un miedo, una emoción, como una emoción se va generando como una cadena de eslabones que van llevando a que ese miedo se vuelva que pase de ser una emoción a ser un sentimiento a largo plazo y crea traumas psicológicos. Dentro de los procesos psicológicos se pueden trabajar esos miedos, pero si esa parte ya es mucho más intensa, mucho más profunda, que afecta a la parte neurológica, cambiando la química del cerebro, entonces ahí es donde el psicólogo tiene que remitir a un especialista o un psiquiatra. Entonces, por esa parte es supremamente importante entender cuáles son los enfoques del miedo y por qué nosotros cuando tenemos este tipo de problemas o conoces a alguien con este tipo de neurosis o problemas, pues no es malo que vaya donde un médico, donde un psicólogo, donde un psiquiatra, si es al punto de tener que medicarse. Desde el punto de vista social y cultural, hay miedos colectivos, como ya lo manifesté. Los miedos colectivos pueden darse mucho por situaciones de un país, de gobiernos políticos, sociales, crisis sociales, por ejemplo, los comunistas, por ejemplo, cuando un país está atacado por la violencia y hay desplazamientos, hay muchas muertes. Esto genera un patrón social y cultural de miedo y esto es lo que se llama miedos colectivos. Entonces la persona se mueve o se paraliza según su caso como reaccione frente a esos miedos de manera social y cultural. Igualmente también hay miedos religiosos, que hay cierto tipo de religiones que infunden miedos y que a través del miedo es como traen, digamos, más adeptos a sus religiones y esto es supremamente delicado y esto va creando no solamente un miedo social y cultural, sino también psicológico, biológico y neurológico. Pero desde el punto de vista evolutivo, que está más dado como en todas estas áreas o como en todas estas corrientes del siglo XXI, de la nueva era, pues que los miedos son sencillamente formas de evolución y que no existen y que realmente lo que estamos haciendo es evolucionando y todo este proceso que yo realmente no conozco mucho,
pero que de todas maneras es uno de los corrientes y vertientes cómo enfocan los miedos. Vamos a ver cuáles son los 5 tipos de miedos más comunes. La pérdida de la autonomía, o sea, que dependiendo de tu temperamento y tu personalidad, para algunas personas, especialmente para las coléricas o las sanguíneas, es supremamente miedoso la pérdida de ser autónomo, de poder bailar, estar en fiestas, de poder divertirme, pero también de poder controlar o poder dominar y ser ese líder que llevaba el control de todo o que era el jefe pluma blanca de la tribu y que todo se hacía como él lo decía. Entonces, cuando una persona pierde esa autonomía, ya sea por pérdida de la salud, pues entonces todo esto genera ataques de miedo. Y pues básicamente allí empiezan a haber problemas no solamente personales, sino familiares y también colectivos en la comunidad en la que se desarrolla. El miedo a la soledad, definitivamente esto es un miedo que aqueja, esto es un mal que aqueja y lo más chistoso del trabajo que yo he hecho dentro del centro educativo con la soledad es hacerle lograr entender a las personas, a mis alumnos, que la soledad es parte de la vida. O sea, tú vienes solo, te vas solo, y que el mejor momento que tú puedes tener contigo mismo es ese tiempo que tú estás contigo mismo y que puedes disfrutar de estar contigo mismo. Pero cuando la persona está sola y cuando una persona está sola y siente soledad, ahí hay una enfermedad, una fractura del alma. Y esa soledad puede estar marcada, o ese sentimiento a largo plazo de soledad puede estar marcado por vacíos en su infancia, por falta de cobertura de las necesidades básicas primarias, ya sean físicas, biológicas, espirituales, emocionales, desde sus primeros años. Entonces, esta parte de la soledad es bien interesante porque en el proceso de sanidad interior, a donde yo te quiero llevar es que realmente tú te conviertas en tu mejor compañía y que dentro de esa compañía que tú tienes de ti mismo puedas descubrir lo importante que es saber que todo el tiempo has estado con Dios, que Dios está contigo, que nunca estás solo y que ese tiempo que tú te puedes dedicar a ti mismo o a ti misma es el tiempo que realmente más productividad puedes tener en la vida porque es el tiempo donde te vas a encontrar con Dios a través de tu encuentro contigo mismo. Bueno, la muerte es un miedo natural, o sea, por instinto el ser humano quiere sobrevivir, el instinto a la supervivencia, ¿verdad? Primeramente, si hablamos de la supervivencia física, o sea, las necesidades básicas como son alimento, vestido, techo, de sentirse protegido, esas necesidades básicas que si no las tienes te sientes que vas a morir. Generan ciertas emociones de pánico y que lógicamente pues como seres humanos pues vamos a tener siempre ese temor, ese miedo, ¿verdad? Y que es importante que se active ese botón que te marca que hace falta alguna cobertura de esa necesidad para que tú puedas salir y buscar una sobrevivencia. Por otro lado, culturalmente existe, dependiendo de la cultura, existe el miedo a la muerte. Por ejemplo, la cultura occidental es muy dada a que la muerte es lo peor que le puede pasar a un ser humano, mientras que la cultura oriental siempre celebra la muerte como un paso a una nueva vida. Entonces, básicamente, si nosotros como personas que nos relacionamos con un ser supremo que se llama Dios y entendemos que hay una vida más allá de la muerte, una vida eterna, pues básicamente deberíamos de prepararnos para ese momento que es indiscutible, el único a través del cual nadie puede salvarse. Entonces, dentro de los procesos de sanidad interior, aprender a ver la muerte como una parte natural de la vida es muy importante y empezar a prepararnos para esos procesos de desapego, porque es el apego lo que genera el sufrimiento.
Entonces, vemos la muerte desde otro ángulo y empezamos a superar los miedos a través de una reestructuración de nuestra manera de ver la muerte. Ahora hablamos de los miedos del ego, que para mí son los miedos más bobos, pero los que más encadenan al ser humano, los que más realmente lo mantienen patinando en el lodo de lo mismo y lo mismo y lo mismo, porque el ego es ese yo niño que siempre necesita atención. Entonces, el miedo del ego es miedo al rechazo, el qué dirán de la gente, cómo me veo, el miedo a la imagen. Entonces es allí donde nosotros vamos generando las máscaras que también vemos dentro del taller de sanidad interior y que vamos poniéndonos esas máscaras que van, valga la redundancia, enmascarando nuestro ser real y que van haciendo que vamos perdiendo la identidad. Y entre más perdida esté nuestra identidad y entre más estemos sumergidos en los miedos del ego, pues más problemas va a haber, porque siempre hay esas guerras de poder, esas guerras de tener razón, la guerra de la imagen, de mantener mi imagen como sea, de no perder mi status quo. Entonces, todo este tipo de miedos es lo que hace que un ser humano tenga patrones y hábitos de comportamiento que no son los más saludables ni para él mismo ni para sus relaciones interpersonales, haciendo que su proyecto de vida sea menos desarrollado, porque cuando tú estás caminando en los zapatos del miedo, bien sea cualquiera de los miedos que acabamos de ver, realmente entras en un proceso más que desarrollo de involución. El miedo te paraliza o te lleva a no evolucionar. Dentro del Centro Educativo Internacional de Desarrollo Integral, CID, en donde rediseñamos el desarrollo de tu ser, la teoría que yo he desarrollado es que el miedo es la proyección mental de eventos o sucesos que han marcado de manera traumática la vida. Es decir, mi mente guarda un momento traumático y después yo lo proyecto, bien sea en el presente o en el futuro, siempre como tocando el botón que me retrotrae todas esas situaciones de mi pasado y que no me dejan caminar hacia adelante, sino que siempre estoy proyectada con mis miedos. Especialmente cuando se trata de situaciones de peligro o emociones traumáticas muy fuertes. ¿Dónde se guardan? En ese cajón oscuro de la mente. Ok, en esta imagen, como puedes ver, yo estoy proyectando desde un proyector en un cuarto oscuro una imagen. Para que esta imagen esté proyectada, número 1, el cuarto tiene que estar oscuro. Para poder que se entienda esa proyección de la imagen, número 1, el cuarto tiene que estar oscuro. Número 2, al proyector debe ir una información que está guardada en algún lado. En este caso, puede estar guardada en un computador, en un disco duro, en un CD, en un drive, whatever. Y el proyector lo que hace es que desde adentro, o sea, la mente proyecta sin luz externa, sino interna, proyecta una imagen gigante. Esta imagen que está proyectada gigante real no es real, es una imagen proyectada. Y es gigante porque la imagen real está en el disco duro del computador y es una imagen más pequeña. Entonces, básicamente así son los miedos. Empieza una imagen pequeña de un trauma emocional, una fractura emocional que se guardó en el disco duro y que la mente la proyecta gigante en un cuarto oscuro. Cuando tú tienes el proyector apagado, o sea, tu mente, nada sucede.
Pero en el momento en que tú prendes ese proyector, o sea, que le empiezas a dar mente a esa imagen pequeña, la proyección inmediatamente aumenta. Entonces, cuando en este caso aquí serían esos warnings de peligro o alguna situación emocional que hace que inmediatamente el botón del miedo se dispare y tu proyector, o sea, tu mente proyecte el miedo hacia adelante. Entonces, desde este punto de vista, nuestra mente es realmente la que combina y mezcla emociones y sentimientos y crean realmente un caos interior. Entonces, para concluir, la emoción que se presenta realmente con una manifestación física frente a un estímulo externo puede encadenarse y generar sentimientos porque es la mente la que los alimenta. Cuando la emoción se queda pegada en la mente y le das tiempo, se vuelve un sentimiento. Y esto puede pasar a el alma creando una enfermedad del alma. Entonces, básicamente, en mi teoría, dentro del centro educativo, las enfermedades emocionales son enfermedades del alma y es allí desde donde nosotros las trabajamos, como vimos en el triángulo del ser integral, el alma, la mente-alma. Ese es el lugar donde nosotros guardamos las emociones, la inteligencia cognitiva, o sea, la parte racional de análisis, conceptos y desarrollo en cuanto a la parte profesional o de conocimientos de algún oficio. Está la parte emocional, la inteligencia emocional, que es donde se guardan las emociones, los sentimientos y todo lo que sucede con nuestras relaciones interpersonales. Y la parte de la voluntad, que es la capacidad que tenemos los seres humanos de decidir. Y esta voluntad está afectada bien sea a nivel racional o a nivel emocional. Entonces, cuando nosotros vamos generando estas emociones negativas a nivel mental, es el alma el que realmente resiente esos resultados. Y por consiguiente, físicamente es nuestro cuerpo el que se ve afectado. O sea, que ves cómo todo esto va generando una serie de, un ciclo que se repite y que al final, pues eres tú la persona más afectada, sin decir que de pronto algunas otras relaciones, bien sea de pareja, por eso vemos tantos divorcios, familias, relaciones disfuncionales entre padres e hijos, entre hijos y padres, entre compañeros de trabajo, etcétera, etcétera. Pero también tengo dentro de mi teoría que el miedo es una sombra gigante que se proyecta desde tu mente y que puede estar ocultando o tapando la luz del amor. Vimos en la foto de la proyección que era un cuarto oscuro, donde la mente está encerrada en un cajón pequeño y que está tapando la luz real del amor. Entonces, si tú has oído, has escuchado alguna vez que el opuesto del amor no es el odio, sino el miedo. En este caso, yo digo, cuando nosotros tenemos fracturas emocionales en nuestras áreas, digamos, de relaciones interpersonales, y todo esto, caminamos en los zapatos del miedo, entonces el amor se ve afectado. El amor realmente se deja de desarrollar como un sentimiento cuando las emociones del miedo van tapando y van volviéndonos, nos van metiendo a ese cajón donde ya después no queremos creer que el amor existe y creemos más bien que todo el mundo es igual, que todas las situaciones son iguales, que nos van a pasar siempre lo mismo. Y todo esto es por andar caminando en los zapatos del miedo. Así que dentro de este proceso de sanidad interior, aquí lo que tratamos de trabajar o lo que tratamos de reeducar y rediseñar es a destapar los miedos para que la luz del amor brille en tu vida. Ahora vamos a ver cómo superar los miedos. En Colombia, en mi país y en muchos países de Latinoamérica,
tenemos un dicho que dice, hay que agarrar el toro por los cuernos. Esto significa, perdón, que una vez tú tienes el diagnóstico de dónde está el miedo, si el miedo viene a nivel físico, si está a nivel voluntad, a nivel de la inteligencia cognitiva o a nivel de la inteligencia emocional, en la mente del alma, o en la parte espiritual, porque también hay miedos espirituales, hay que empezar a tratarlos. Cuando tú tienes un diagnóstico claro de qué es lo que encierra el miedo en ese lugar oscuro, en ese cuarto oscuro de tu mente, entonces allí es donde tú vas a empezar a trabajar en el manejo y la superación de estos miedos. Y el día de hoy te quiero llevar como a un proceso de análisis para que tú vayas entendiendo cómo se van superando los miedos. Y al final te quiero dar una herramienta muy importante y poderosa, también diseñada aquí en el centro educativo, para que tú puedas empezar a trabajar estos miedos desde todas las áreas, porque acuérdate que eres un ser integral. Empecemos por pensar que eres un niño en un cuarto oscuro y que de repente sucedió un acontecimiento que generó un miedo, un pánico. Generalmente el niño o los seres humanos, dentro de nuestro instinto de protección, lo que hacemos es taparnos los ojos. Esa es una manera física de evitar el miedo. Entonces, si el cuarto es oscuro y tú te tapas los ojos, pues lógicamente que va a haber mucho más oscuridad. Y cuando tú te tapas los ojos y no te permites ver hacia adelante, pues el miedo que está, bien sea real o imaginario, pues te puede atrapar. Supongamos que el miedo sea porque viste un tigre. Si tú te tapas los ojos y te quedas ahí, te paralizas y te quedas allí, pues el tigre te va a comer. Y está hablando del tigre. Por ejemplo, puede ser tu matrimonio, puede ser tu jefe, puede ser cualquier tipo de circunstancia que tú estés atravesando, pero cuando tú te tapas los ojos y cuando no quieres ver y entras en ese cuarto oscuro y lo vuelves más oscuro por el miedo y te paralizas, realmente es un niño, es tu ser, tu yo niño el que está allí tapándose los ojos. Pero ¿qué pasa si a ese cuarto oscuro empieza a entrar una luz? En esta foto vemos cómo un círculo de luz se va expandiendo y va acabando con la oscuridad del lugar. Esta persona ya empieza a darse cuenta que el cuarto tiene otras manifestaciones distintas y que tiene otras posibilidades. Esto es lo que yo llamo la luz al final del túnel. Entonces, cuando tú permites que tus ojos comiencen a ver la luz al final del túnel, es ahí cuando tú puedes empezar a caminar de frente a tu miedo. Entonces, cuando tú tomas de la mano tu niño y vas de frente al miedo, o sea que le das como con madurez, con tu inteligencia cognitiva, no con la emocional, sino con la inteligencia cognitiva, le das la seguridad de ir caminando hacia esa luz. Fíjate que la proyección ya no está adelante, sino que se vuelve una sombra detrás. Quiere decir que cuando la luz entra, la oscuridad se desvanece y esa proyección que estaba hacia adelante de tu miedo se queda detrás y pasa a ser simplemente una sombra que te acompaña y que camina contigo. No se desaparece, ¿verdad? Entonces ahora voy a empezar a darte esa fórmula CIDI para superar los miedos. Número 1, con oración, desde tu fe. El hábito de conversar con Dios, cualquiera que sea tu dogma o doctrina, no importa.
esa parte espiritual de ti, ese yo superior que es espiritual, que se conecta con Dios, con tu creador, y le empiezas a poner al frente tus miedos como un niño pequeño. Esa oscuridad que hay en ti, eso que te tiene guardado en ese cajón, la luz de Dios que es creadora y magnificente y milagrosa, porque Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo, y a partir de la luz la oscuridad fue separada de las tinieblas fueron separadas del día y la noche. Entonces ahí fue cuando se creó el día y la noche. A través de esa luz de Dios es como se separa la oscuridad de la luz y se crea esa sombra hacia atrás que está siempre contigo, porque la noche siempre está con nosotros, con la creación, pero siempre aparece y amanece un nuevo, siempre hay, el sol vuelve y aparece y hay un nuevo amanecer. Entonces, ese pensamiento de fe, esa luz de Dios en tu pensamiento es lo que va a hacer que no sigas proyectando en un cuarto oscuro, sino que vayas caminando de frente a la luz y que la sombra, tu miedo, se vuelva una sombra más pequeña cada vez. Y eso te permite que tomes acción. Cuando hablamos de acción, estamos hablando de hacer, de realizar, de llevar a cabo, de moverte, de ir de un lugar a otro. Entonces ya no estás paralizado por tu miedo. Pero para esto necesitas voluntad, decisión y perseverancia. Es decir, dentro de ese camino a la luz, ese camino a la vida que veíamos al principio, la decisión y la voluntad, o sea, ya no permitir que tu voluntad esté manejada por tus emociones, sino también por no por tu inteligencia emocional, sino por tu inteligencia cognitiva, que te permita tomar acción, ir hacia adelante y perseverar en ese camino. Ahí es donde tú empiezas a superar los miedos. Entonces, mi fórmula es la oración, que significa oración más acción. Esto es infalible. La he tomado yo en mi vida. He tomado el toro por los cuernos con esta herramienta y te aseguro que me ha servido y me ha funcionado. Y a veces siento que no soy yo la que camino, sino Dios camina por mí y Él me carga. En esos momentos donde yo más débil soy, donde yo más pequeña soy, veo más la grandeza de Dios. Y ahí es donde empieza a haber sanidad interior. ¿Por qué? Porque es allí donde tu alma comienza a expandir esa fe y empiezan a sanarse tus fracturas emocionales, empieza a sanarse tu inteligencia cognitiva, tu voluntad se vuelve más fuerte, hay fortaleza espiritual y por ende esto se ve manifestado en tu cuerpo físico, pero todo empieza desde arriba, desde lo espiritual. Al final, ¿qué va a pasar? Va a brillar una luz, hay unos colores maravillosos y ahí, fíjate, hay unas sombras que te acompañan, pero tú vas a aprender a bailar con tus miedos. Desde este punto de vista, el miedo es la sombra que te acompaña y que cada vez que tú ves esa sombra te das cuenta que Dios está en tu vida porque la luz de Dios está de frente de ti. Sanidad interior quiere llevarte a ese punto donde tú aprendas a bailar con tus miedos. ¿Te gustaría seguir esos procesos de sanidad? ¿Te gustaría decirle sí y saber cómo tener una verdadera transformación para superar tus miedos con Dios, contigo mismo y con los demás? ¿Quieres ir a un siguiente paso? ¿Quieres decirle sí a tu sanidad interior? ¿Quieres ir a la cima de tu sanidad interior? Para llegar a un siguiente nivel, hay un seminario taller donde puedes descubrir la llave de tu felicidad. Es un taller donde vas a trabajar no solamente el tema de los miedos, pero también muchos otros temas que te van a llevar
a esos procesos de desarrollo y crecimiento personal en el desarrollo de tu proyecto de vida a través de la sanidad interior. Es un trabajo intensivo de 10 horas donde vamos a caminar de la mano. Yo voy a estar contigo, te voy a dar ese coach intensivo para que tú puedas trabajar en cada una de las áreas. Sanidad Interior trabaja primeramente con el perfil de personalidad y comunicación del SOAR Global Institute. Yo soy certificada, practitioner certificada. Yo te hago el test y la evaluación y el diagnóstico del perfil de personalidad, y basado en ese diagnóstico empezamos a trabajar tu desarrollo y tu crecimiento personal, porque el perfil de tu temperamento y personalidad me va a dar a mí o te va a dar a ti también una visión más clara de dónde y hacia dónde, desde dónde vienes y hacia dónde podemos hacer un diagnóstico y empezar un tratamiento efectivo en las enfermedades del alma específicamente. Vas a aprender a reconocerte a ti mismo, a ti misma como un ser integral, donde vamos a estar trabajando todos los aspectos espirituales, tu inteligencia cognitiva, tu inteligencia emocional, donde vamos a estar trabajando tu voluntad y por ende vamos a estar trabajando cómo eso se proyecta en tu ser físico. Vamos a empezar a trabajar 3 principios. Uno es el principio de la verdad, el quitarnos las máscaras, que es un tema impresionantemente importante para poder llegar a ese ser real que somos o que eres. Igualmente vamos a aprender otras técnicas para superar los miedos. Ese es el principio número 2. De hecho, ya en esta clase has visto prácticamente todo el módulo de cómo superar los miedos, pero vamos a intensificar más acerca de tus propios miedos. Y vamos a estar trabajando lógicamente en la parte del perdón. Vamos a empezar a reconocer el perdón como una gracia y vamos a empezar a trabajar procesos de perdón muy fuertes con todos los principios que ya tenemos. Entonces, el taller de sanidad interior incluye el test de perfil de personalidad, la evaluación de tu perfil. Yo te la entrego dentro de esas 10 horas de trabajo y te entrego un libro taller, el workbook de sanidad interior completo, ya para que desarrolles los ejercicios intensamente acerca de que te van a llevar a esa cima hacia tu sanidad interior. ¿Cómo trabajo? ¿En qué modalidades trabajo? Si quieres podemos trabajar individualmente, podemos trabajar en pareja, podemos trabajar en grupos familiares. Hago también el taller en grupo de trabajos empresariales o en congregacionales. Lo importante es saber que no vamos a cambiar a nadie, pero desde el conocimiento del perfil de personalidad de cada uno, puede variar la manera de interrelacionarnos, ya sea en pareja, en familia, en grupos de trabajo o en congregaciones o contigo mismo. Los talleres son presenciales para las personas que viven en la Florida, cerca del área de Tampa, de Sarasota y Manatee County. Pues pueden venir y hacer el taller presencial en el centro educativo físicamente, o si no, las clases las hago online y programamos los calendarios específicamente. Podemos hacer un taller intensivo de 10 horas, todo un día de trabajo, o lo repartimos en 5 sesiones semanales, 2 horas cada semana. Esta es una de mis favoritas porque así vamos viendo la evolución cada semana de cada uno de los temas que vamos desarrollando. El valor de la inversión es un solo pago de $345 o 2 pagos de $197. Cuando yo digo el valor de la inversión es que te digo que el proyecto más importante de vida es tu proyecto de vida. Y si tu proyecto de vida se está viendo afectado por los miedos, por la falta de perdón, por las máscaras, entonces
Esta es una inversión que te va a devolver 1000%. Esa inversión que tú hagas no solamente en dinero, pero también en tiempo, en salud mental, salud emocional e incluso salud física, porque realmente el negocio más importante de la vida eres tú. Y esa es la mejor inversión que puedes hacer. Mi garantía de amor para ti es que te doy el 100% de garantía de mi trabajo personal. Si al final del taller tú no ves que has evolucionado, que no tienes ningún resultado, que definitivamente esto no te sirvió absolutamente para nada, yo te devuelvo garantizado el costo de mi trabajo. No te puedo devolver el valor del test de perfil de personalidad porque es un one-time fee no refundable. Al instituto donde yo mando a realizar esta evaluación no me regresa el dinero, pero sí realmente mi trabajo personal dentro del taller, o sea, las sesiones que yo te voy a dar, te garantizo que si tú no sientes que han tenido resultado, te devuelvo el 100% de tu dinero. Entonces, la pregunta es, ¿estás listo o lista para separar tu cupo? Tengo cupos muy limitados. La razón real por la que mis cupos son tan limitados es porque el coach es totalmente personalizado. El 100% del trabajo es personalizado y yo te llevo a ti de la mano garantizándote que vamos a ir caminando juntas hasta el final de tu taller. Pero eso no es todo. Tengo regalos especiales para ti. Te voy a regalar mi libro Encuentro con Dios, que no solamente es un libro, sino que es una herramienta de trabajo dentro del mismo taller, que te va a ayudar a reforzar el área de tu crecimiento espiritual en el desarrollo de tu proyecto de vida. Ese encuentro personal tuyo con Dios, y de verdad que es una herramienta muy, muy poderosa. También te voy a dar el bono número 3, que es el CD de música con propósito. Este es mi regalo de digamos, mi pastel, la cereza del pastel, porque en mi música yo encierro todo lo que mi corazón y mi alma ha aprendido en los procesos de desarrollo y crecimiento personal, y esa música te va a motivar como una herramienta complementaria para que tú sigas con estos, para que sea más efectivo todo este desarrollo personal. Y bueno, ahí no sé por qué la diapositiva no me daba el segundo bono, pero es el curso online. Es decir, yo te voy a dar una página de internet donde tú vas a encontrar absolutamente todos los videos del taller, desglosada cada clase sobre cada uno de los temas que incluye el taller, y definitivamente pues es una herramienta bellísima porque cuando tú tienes un curso online, tú lo puedes ver desde la comodidad de tu teléfono, desde cualquier device, puedes verlo 365 días al año, 7 días a la semana, 24 horas al día. O sea que puedes ir trabajando todo el desarrollo de tu sanidad interior o del taller a tu comodidad, en tu casa, en tu oficina, en los tiempos muertos en los que vas manejando el carro. Entonces es una herramienta muy, muy poderosa. Pero el bono invaluable es que durante un año vas a tener la membresía del Centro Educativo Internacional de Desarrollo Integral, donde vas a poder estar en la biblioteca de todos los temas guardados del Centro de Desarrollo, en la biblioteca de Macalbán, del CIDI, y vas a poder estar con mis entrenamientos y mis videos completamente gratis. Así que puede que el taller dure 10 horas, puede que el taller dure un espacio de tiempo conmigo, el coach, pero a largo plazo, mínimo un año, yo te garantizo que te voy a mandar material para que tus hábitos
cambien, porque cuando tú haces de tu desarrollo y crecimiento personal un hábito y lo tomas todos los días, como lavarse los dientes, como bañarse, esa higiene emocional esa higiene corporal que tú te haces todos los días, la empiezas a hacer higiene mental, higiene espiritual e higiene emocional, pues al final del camino, a largo plazo, lo que vas a tener es esa promesa de paz interior que yo tengo para ti. Entonces, si ya estás preparado, estás preparada, puedes ir a macalban.com/sanidad interior, mcalban.com sanidad interior, y allí puedes matricularte. Si quieres tomar el curso completo de $347, si quieres dividir las cuotas en 2 cuotas de 197, o si solamente quieres tomar el perfil de personalidad, tiene un costo de $150. Y para eso te pido que me contactes a info@mcalban.com si lo único que quieres tomar es el diagnóstico de tu perfil de personalidad. Pero tú me puedes decir, es que no sé nada del tema, no tengo ninguna experiencia en este tipo de procesos, y yo te digo muchísimo mejor, porque entre más limpio esté tu cerebro de conocimiento, más fácil es que yo pueda utilizar todas estas herramientas, porque no vienes con ningún tipo de prevención, no vienes con ningún tipo de paradigmas, pero en caso de que los tuvieras o vinieras, simplemente te diría que cada persona desarrolla sus propias técnicas, sus propias herramientas. Quizá este es para ti, quizá no. Quizá lo que has hecho en otros lados te ha servido o te sirva más, pero yo solamente te digo que toma todo lo que tengas aquí y guárdalo, porque tú no sabes en qué momento de la vida te puede servir. Y aquello que no te sirva, guárdalo. Y realmente vas a ver que en algún momento de la evolución de tu caminar, pues vas a poder retomarlo, como me ha tocado a mí 20 años después. Igualmente me puedes decir, no me gusta hablar de mis problemas con nadie, no me gusta que en mi vida se entere nadie, por eso no voy donde un psicólogo, pues yo no te estoy pidiendo que me cuentes tu vida, a mí no, realmente ese no es el objetivo, pero si tú me quieres abrir tu corazón y tú quieres tener una consultoría conmigo, claro que lo puedes hacer. Y dentro de los estatutos de ética profesional de Macalban CIDI, siempre vas a tener la parte de la confidencialidad. Es decir, que todo lo que hablemos aquí va a estar completamente confidencial y no va a salir a ninguna parte. También me puedes decir, Carolina, yo estoy emocionadísima con esto, yo quiero que mi esposo lo haga, que mi hija lo haga, que mi amiga lo haga, y yo te diría, vuélvete tú el primer testimonio, que tú seas el primer testimonio de lo que los demás ven en ti, que esa luz que estás proyectando al frente tuyo, no la luz de la proyección del miedo, pero tu luz personal, la luz de Dios que se proyecta en tu rostro, lo hagas como un testimonio de vida y que tú puedas decir básicamente qué es lo que te está pasando, y en ese testimonio pues es como la gente va a empezar a llegar al taller más fácil. Mi promesa para ti es que tú entiendas que tú eres el milagro más grande del mundo, que tú eres el negocio más grande del mundo, que no hay proyecto más importante que tu propio proyecto de vida, y que lo mejor de tu proyecto de vida es esa paz y la libertad que te da la sanidad interior. Así que dile sí a tu sanidad interior. ¿Por qué? Porque al final dentro de ti hay un diamante hermoso. Vas a pasar de ser carbón y de haber estado quién sabe cuántos años sometida o sometido a pruebas a fuego lento, y vas a sacar de ti lo mejor que hay en ti, ese diamante maravilloso de la creación de Dios, esa joya preciosa que Dios ama y que fue creada exclusivamente para tener un propósito dentro de su proyecto de vida. Así que amigo, amiga, pues te espero en el taller de sanidad interior. Soy María Carolina Albán y espero que te matricules al centro educativo, espero verte como mi alumno
Y recuerda msalban.com/sanidad interior o me escribes a info@msalban.com. Justamente aquí abajo o arriba, no sé, va a aparecerte el link a donde debes matricularte o tomar información acerca de todos los procesos que tenemos para ti y para el rediseño del desarrollo de tu proyecto de vida dentro del Centro Educativo Internacional de Desarrollo Integral. Soy María Carolina Albán y te doy las gracias por haber estado en esta clase magistral, Masterclass, hasta el final. Dios te bendiga y te veo en la próxima. Chao, chao.